Sean bienvenidos, hermanos, en esta bonita mañana, esta bonita mañana llena de bendición, llena de la presencia de nuestro Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Es de verdad un gran privilegio que tenemos como hijos del Señor el poder seguir creciendo en la sabiduría de nuestro Señor. Como saben, hemos estado estudiando la palabra del Señor, Marcos capítulo 15, y hemos estado viendo todo este inicio del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo previo a la crucifixión. Y hoy vamos a ver el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que tiene implicancias en todas las áreas de nuestras vidas y en todo el universo y en el mundo. Es el mensaje de la salvación, de la reconciliación que está dándose en esta situación en la cruz con nuestro Señor Jesucristo padeciendo. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblias a Marcos 15. Vamos a leer hoy la porción desde el versículo 25 hasta el 32. Acompáñenme a Marcos 15 del verso 21 al 32. Vamos a leer, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De manera que también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Oremos, hermanos. Amado Señor Padre Celestial, gracias por esta mañana, una mañana en donde venimos a meditar en tu palabra y recordar la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de obediencia absoluta. Por Él tenemos salvación, Señor Dios. Gracias por tu precioso Hijo Jesucristo, que obedeció no importando el costo, Señor. Nosotros humanamente no hubiéramos podido hacer esa obra, Señor, pero tu Hijo Jesucristo, el Santo, el Cordero inmolado, dio su vida por nosotros. Ayúdanos hoy, Señor, a reflexionar en esta palabra tuya y poder aplicarla y vivirla, Señor, con un corazón gozoso y deseoso de glorificarte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Este pasaje es muy rico en enseñanzas, en exposición, y pasaríamos bastante tiempo analizando cada aspecto en cada pasaje. Y yo les invito a que sigan leyendo y que siga el Señor hablándoles a sus corazones. Yo quiero enfocarme en una área en estos pasajes. Por ello he titulado esta reflexión El costo de la obediencia. Porque algo que puedo ver aquí, y lo hemos hablado en la semana, es la obediencia de nuestro Señor. Hemos visto el silencio que guardó, no querer agradar a los hombres. Y puedo rescatar esta obediencia que es un claro testimonio para nuestras vidas hoy. El gran Señor Jesucristo, el Maestro, nos dijo que si el Maestro sufría, también iban a padecer los que le seguían, sus seguidores, sus discípulos.
Y como ya hemos conversado y sabemos, no estamos atravesando nosotros por un momento de persecución como los tiempos bíblicos. Y he allí nuestra reflexión, ¿cuánto nos estamos dando a pesar de que tenemos muchas comodidades? Por un lado, los discípulos con mucha oposición, con mucha contrariedad, con mucho sufrimiento, fueron testigos que se dieron por el Evangelio, por el amor del Señor, por amar a Dios y al prójimo. Y la reflexión, y aquí creo que podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros, no teniendo estos padecimientos, cuánto nos estamos dando por el Señor? ¿Cuánto nos estamos dando por el Señor? Vivimos en una sociedad muy pasiva, muy dispuesta a ser servida, pero no tanto a servir. El servicio, la obediencia tiene un costo. Vean lo que dice, pasando después que el Señor Jesús es ayudado por, está yendo al Gólgota y es ayudado, ¿no?, por Simón de Cirene, llevando la cruz, y llega a ese punto a las 9 de la mañana a ser crucificado nuestro Señor. Dice el versículo 24, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Estaba siendo humillado. 25, era la hora tercera cuando fue crucificado. Padeció, sufrió humillación, sufrimiento, dolor físico. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. El versículo 28 nos muestra algo interesante. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. El santo fue crucificado como a los malvados, como si él fuese un pecador, un vil hombre que viola los mandatos del Señor. Dice la palabra que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y aquí vemos esto, viniendo a humillarse nuestro Señor. Pero ¿por qué debía de hacerlo? ¿Por qué debía de hacerlo nuestro Señor? ¿Acaso Él no era todopoderoso para hacer todas las cosas como los hombres le pedían? Pues bueno, Cristo quiso obedecer la voluntad del Padre. Estuvo dispuesto a obedecer la voluntad de su Padre y padeció todo esto en silencio. Hay un costo por la obediencia. Y vemos que el Señor va a seguir siendo injuriado, calumniado. Los que pasaban, ¿no?, los sacerdotes decían, este iba a derrumbar el templo y no puede ni siquiera salvarse a sí mismo, no puede descender de la cruz, no puede salvarse. A otros ha salvado y no se puede salvar a sí mismo. Él es el rey y no puede hacer nada de esto. Si nosotros, el pueblo, vemos, vamos a creer. Se cumple la palabra del Señor cuando llega a Jerusalén y le dice, oh Jerusalén, tú que matas a los profetas. Aquí en Jerusalén, fuera de la ciudad, a unos kilómetros, ellos están crucificando al profeta, rey, al Hijo de Dios, mostrando dureza del corazón. Mas Cristo estuvo obedeciendo. Y en verdad este pasaje es muy fuerte porque su propia creación, mejor dicho, la creación le da la espalda al Creador por causa de la dureza del corazón, en una cúspide de desobediencia. Mas Cristo se mantuvo firme obedeciendo al Señor, sabiendo que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, de que era necesario que fuese crucificado con los inicuos, como dice en el versículo 28, y se cumplió la escritura que dice, y fue crucificado con los inicuos. Era parte de lo establecido por el Señor soberanamente. Vino a padecer. ¿Cuántos de nosotros conocemos la voluntad del Señor en la palabra? Está claro, el Señor quiere que tú protejas a tu familia, que tú proveas a tu familia, que guardes el núcleo familiar, que te entregues por el bien de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos,
que ores por ellos. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que ames con todo tu ser a los tuyos y al prójimo, a todos aquellos que te rodean. Esa es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que tú proclames de Jesucristo, no solamente con la vida, sino también con las palabras. Es necesario. Es necesario. La voluntad del Señor nos muestra que debemos vivir en santidad. Esos ojos que codician a mujeres, esos ojos que codician a hombres, esas licencias, como siempre lo menciono, en películas, en lo que se ve en redes sociales, que está lleno de contenido de inmoralidad sexual. La voluntad del Señor es que vivamos en santidad y cuidemos a nuestras familias. Eso es lo que debemos de hacer. ¿Va a tener un costo? Claro que sí. ¿Va a tener un costo? Claro que sí. Pero es necesario que obedezcamos a nuestro Señor por amor a Él. Cristo obedeció hasta la cruz por amor al Padre, por amor a la creación. ¿Cuánto más nosotros, como aquellos que gozamos de esa bendición de la salvación que Cristo padeció aquí por nosotros, cuánto más no vamos a buscar obedecer a nuestro Señor? ¿Cuál fuese el costo? ¿Cuál fuese el costo? Hoy en esta mañana el Señor nos está llamando a reflexionar y ver, oye, Rodrigo, tú no estás como los apóstoles, tú no estás como el Señor Jesús en ese sufrimiento terrible, tú tienes muchas comodidades. Y tú, hermano, todos tenemos problemas, pero no hasta ese punto. Pero realmente estamos obedeciendo a nuestra palabra, a la palabra de nuestro Señor. Estamos buscando servir en el ministerio y poder llevar este mensaje a personas para que puedan ser restauradas en sus vidas. ¿Cómo estamos viviendo? Es una pregunta que nos debemos hacer diaria. Cada vez que nos levantamos, cada vez que estamos aquí en este tiempo, ¿qué voy a hacer para el Señor? ¿Cómo voy a vivir hoy para glorificarle? Me cuesta tanto dejar esto, pero sé que no le agrada a mi Señor. ¿Qué debo hacer, Señor? Ayúdame. Busca ayuda en el Señor, refúgiate en Él. Busca hermanos sabios que te puedan aconsejar y guiar, porque en la vida de la fe va a haber muchas pruebas, va a haber muchas situaciones que necesitan del Señor. Todos necesitamos de Él y de la familia en la fe que Él nos ha dado. Protege tu casa, vive en santidad, ama a tus hijos, vive en obediencia, cual fuese el costo, porque Cristo, por su obediencia, hoy nosotros podemos acercarnos al Padre. Porque Él vivió una vida de obediencia, porque murió en una cruz como inicuos, como nosotros deberíamos haber muerto, porque Él fue enterrado, murió, pero resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y volverá. Porque Él hizo eso, nosotros ahora somos restaurados, creemos por fe este mensaje y seguimos a nuestro Señor. Y como consecuencia de esta verdad del Evangelio, vamos, hermanos, hoy día a procurar establecer resoluciones en nuestros corazones de cuidar a nuestra familia, de proteger. Cada uno conoce su entorno. Cada uno hoy, hermanos, estamos llamados a reflexionar y tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer para proteger a mi familia? Ustedes saben, algunos tienen 5 hijos, 4 hijos, 2 hijos, un hijo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para protegerlos? Cada uno sabe sus luchas referentes a la inmoralidad sexual, a toda esa sensualidad, etc. ¿Qué cosas voy a hacer para vivir en santidad? ¿Qué cosas voy a hacer para compartir de Jesús? Tengo límites en compartir, me siento nervioso. ¿Qué cosas vas a hacer para hacerlo a pesar de? Tomemos decisiones hoy, hermanos. El Señor está con nosotros y el Señor nos va a guiar siempre. Te invito a que puedas siempre refugiarte en el Evangelio de Jesucristo primero, recordando que Él padeció, obedeció a pesar de cualquier costo, de que los suyos a quienes Él vino fueron los que le rechazaron, pero se mantuvo obedeciendo al Padre.
Hoy, hermanos, estamos llamados a reflexionar y a obedecer cuál fuese el costo. Oremos a nuestro Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es maravillosa, es inmensa, hay tanto para escudriñar, tanto para poder aplicar a nuestras vidas hoy en este tiempo devocional. Y hoy nos quedamos con esta parte, Señor, el obedecer a pesar del costo. Cristo, Señor, tuvo sus ojos enfocados en agradarte a ti y padeció, Señor, por su propio pueblo, un pueblo que decía creer en ti. Ayúdanos a nosotros a obedecer, Padre, a obedecer tus mandatos y a entregarnos cual fuese el costo. Ayúdanos a proteger a nuestras familias, vivir, Señor, en santidad, proclamar tu verdad, no importando cuál fuese el costo, Señor, por hacerlo. Gracias te damos, bendito Dios. Oramos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomemos decisiones, vivamos para la gloria del Señor. Que nuestro Señor les bendiga.